Imagina descubrir que los gruñidos nocturnos de tu perro leal eran alertas de un peligro oculto que amenaza los cimientos de tu hogar. ¿Podrían los instintos de tu mascota salvar a tu familia de una catástrofe invisible? James observó con creciente incomodidad cómo Storm, su generalmente amable pastor alemán, se acomodaba una vez más al lado de la cuna del bebé mientras caía la noche sobre su modesta casa. Antes de sumergirnos en la historia, tengo algo especial que anunciar. Durante este video, revelar una palabra mágica. Si comentas con esa palabra, entrarás en nuestro concurso para ganar premios exclusivos cada semana. Quédate con nosotros y observa atentamente para encontrar la palabra oculta. Storm siempre había sido su protector silencioso. Pero, ¿y si esta vez sus instintos estaban advirtiendo de algo que no podían ver? ¿Confiarías en los sentidos de tu perro sobre los tuyos? Déjanos saber en los comentarios. La misma secuencia ocurrió de nuevo, como lo había hecho cada noche en las últimas 2 semanas. Las orejas de Storm apuntaban agudamente hacia adelante, su postura se tensaba y un bajo y continuo gruñido ascendía de su pecho. «No puedo entenderlo», susurró James a su esposa, Margaret, que se apoyaba contra la puerta de la guardería. Storm había sido una parte querida de su familia durante 5 años. Desde que lo adoptaron del refugio de animales, siempre había sido increíblemente gentil, particularmente con los niños del vecindario que gustosamente se detenían a acariciarlo durante sus paseos nocturnos. Cuando llevaron a casa al bebé Oliver del hospital hace 3 meses, Storm solo era protector y gentil. Se quedaba reposando tranquilamente al lado de la cuna durante las siestas de la tarde, moviendo suavemente la cola cada vez que Oliver se movía. Sin embargo, hace 2 semanas, algo cambió. Y ahora, cada noche en punto, Storm vigilaba y gruñía. Los perros son conocidos por detectar el peligro antes que los humanos. ¿Crees que Storm está percibiendo algo real? ¿O podría ser una extraña coincidencia? Comparte tu teoría a continuación. La mejor tendrá un reconocimiento en nuestro próximo video. Las noches de primavera se estaban volviendo más cálidas y James había inspeccionado completamente la guardería cada vez. Las ventanas estaban firmemente aseguradas, las mosquiteras sin daños, y no había indicios de huéspedes no deseados como ratones o ardillas. Sin embargo, las acciones de Storm continuaban, consistentemente fijadas en la misma esquina de la habitación incluso mientras Oliver dormía plácidamente. Margaret propuso llevar a Storm al veterinario para un examen, especulando si podría estar sintiendo incomodidad o ansiedad que causara su comportamiento. ¿Qué crees que hay detrás del comportamiento de Storm? ¿Una amenaza oculta o solo intuición canina? Que comience el debate. Deja tus pensamientos en los comentarios. El chequeo no mostró anormalidades. Storm estaba en excelente estado de salud para un perro de su edad. El veterinario aclaró que los perros pueden responder a cambios ambientales imperceptibles para los humanos, como sonidos débiles o variaciones en la presión del aire. James dedicó horas a observar a Storm, reconociendo que el gruñido del perro no era agresivo ni amenazante. Parecía más una advertencia, similar a sus reacciones cuando notaba sonidos extraños al aire libre. Storm nunca mostró hostilidad hacia Oliver,
De hecho, parecía estar de pie como si intentara proteger al bebé de algo en esa esquina de la habitación. «Quizás deberíamos hacer que alguien inspeccione la casa», propuso Margaret una noche, su tono reflexivo tras otra instancia del extraño comportamiento de Storm. ¿Recuerdas el otoño pasado cuando seguía arañando la pared de la cocina? Se hizo evidente que había una fuga de agua dentro. Tenía razón. Los instintos de Storm habían sido confiables en el pasado. Al día siguiente, James observó algo que lo hizo dudar mientras cambiaba el pañal de Oliver. Sintió un leve flujo de aire por la esquina donde Storm estaba consistentemente. La palabra para el concurso de hoy es guardia. Coméntala abajo y cuéntanos. ¿Es Storm un guardián leal o simplemente está reaccionando por instinto? Las mejores respuestas calificarán para un premio sorpresa. Era apenas detectable, pero hizo que el móvil del bebé girara un poco. ¿Podría ser eso lo que estaba perturbando a Storm? Los perros son reconocidos por su sensibilidad a varios estímulos y debido a su aguda audición, pueden percibir sonidos que están mucho más allá de lo que los humanos pueden escuchar. Mientras James se preparaba para dormir esa noche, notando la postura vigilante de Storm junto a la cuna, resolvió. Por la mañana, contactaría a un inspector de viviendas para que evaluara cuidadosamente la guardería. Claramente, algo no estaba bien, y si Storm pretendía alertarlos, James se propuso descubrir qué era. Se inclinó para acariciar la cabeza de Storm, recibiendo un rápido movimiento de cola como respuesta, pero la mirada del perro seguía fija en esa esquina. «Buen chico», susurró James, agradecido por el compromiso de su amigo fiel de salvaguardar a su familia. Cualquiera que fuera lo que preocupaba a Storm, descubrirían la verdad, no solo para su propia tranquilidad, sino también por la seguridad de Oliver y la tranquilidad de Storm. El enigma pronto se resolvería. Pero esa noche, James encontró consuelo en el hecho de que su leal protector estaba velando por su hijo con dedicación firme. En última instancia, los perros frecuentemente detectan cosas mucho antes que los humanos, y Storm había demostrado ser confiable para ellos. A la mañana siguiente, James actuó rápidamente y contactó al servicio de inspección de viviendas tan pronto como abrieron. La primera cita que podían proporcionar era 3 días después, lo cual se sentía tortuosamente largo considerando el comportamiento continuo de Storm. Margaret sugirió reubicar la cuna de Oliver en su dormitorio temporalmente, pero James fue reacio, preocupado de que podría simplemente ocultar el problema que Storm intentaba urgentemente alertarles. Durante el día, Storm exhibió un patrón de comportamiento inusual que James no había observado anteriormente. En la mañana, el perro parecía completamente a gusto en la guardería, frecuentemente dormitando en el cálido sol que entraba por la ventana. Sin embargo, a medida que se acercaba la tarde, su comportamiento comenzaba a cambiar lentamente. Para las 4 p.m., Storm empezaba a pasear entre la entrada de la guardería y esa enigmática esquina. Su inquietud aumentaba a medida que se acercaba la noche. James trabajaba desde casa ese día, organizando sus documentos en el pequeño escritorio junto a la guardería. Mantenía un registro exhaustivo de las acciones de Storm, con el objetivo de identificar cualquier desencadenante. El flujo de aire que había observado antes
parecía intensificarse en momentos específicos, especialmente cuando el sol de la tarde calentaba la pared exterior. Como una residencia antigua, James especulaba que podría tener problemas estructurales que se hicieran más evidentes con los cambios de temperatura. Margaret volvió de su trabajo de enseñanza a la hora habitual, sosteniendo un pequeño cuaderno en el que anotó las consultas para el inspector de viviendas. También había hablado con su vecina anciana, Margaret, quien había residido en la casa vecina durante 40 años. Margaret notó que durante la reciente tormenta fuerte, observó marcas de agua en su pared, la que estaba adyacente a la sala de Oliver. Esa noche, mientras Storm asumía su lugar habitual junto a la cuna, James entró con una escalera de mano para inspeccionar la esquina más a fondo. El perro observaba atentamente, pero permanecía quieto en su puesto. Con una linterna, James notó pequeñas grietas en la pintura del techo, ramificándose como una telaraña desde la esquina. Al poner su mano en la pared, sintió una leve vibración, difícilmente perceptible, pero ciertamente presente. Oliver dormía serenamente a través de todo, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada inhalación. El móvil que colgaba sobre su cuna rotaba suavemente en la brisa, proyectando sombras en movimiento sobre las paredes. James observó que la mirada de Storm seguía las sombras, pero el perro se enfocaba constantemente en aquella esquina, su gruñido profundizándose cada vez que las vibraciones parecían más fuertes. Margaret dedicó esa noche a investigar posibles causas en su tableta, hablando en voz baja mientras se confiaba en James. La dedicación de Margaret reflejaba la vigilancia de Storm. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que las acciones de tu mascota salvaron el día? Comparte tu historia. Podría inspirar nuestro próximo video. Podría ser algo simple, una tubería suelta, un asentamiento estructural o tal vez un problema eléctrico, susurró. Pero lo que realmente me preocupa es por qué Storm solo responde durante la noche. Tiene que haber algo que cambia a medida que la casa se enfría después de que se pone el sol. Acordaron alternar noches para monitorear las circunstancias. Mientras James estaba de servicio alrededor de la medianoche, observó algo inusual. La suave corriente de aire se había intensificado, acompañada de un sonido tenue, ni un silbido ni un zumbido, sino un suave ruido de rushing que parecía provenir de dentro de la pared. Las orejas de Storm se movían ante cada sonido, su gruñido manteniendo esa misma calidad defensiva. James levantó a Oliver, sosteniéndolo suavemente mientras se movía alrededor del borde de la habitación. Pero lo que James descubrió a continuación cambió todo. ¿Estás listo para el giro? Quédate con nosotros para descubrir la verdad. Al acercarse a la esquina, Storm se puso de pie y se colocó a su lado, situándose entre ellos y la pared. Las acciones del perro no eran hostiles. Por el contrario, parecía aún más protector que antes, decidido a mantenerse entre su familia y lo que sintió acechando más allá de esa barrera. Mientras James colocaba cuidadosamente a Oliver nuevamente en su cuna, una oleada de agradecimiento lo envolvió por la constante vigilancia de Storm. Los perros poseen instintos y sentidos que superan la comprensión humana, y era evidente que Storm estaba tratando de comunicar algo importante. La llegada del inspector de viviendas se esperaba con ansias, pero mientras tanto, James encontraba consuelo en el hecho de que su fiel mascota estaba alerta. El compromiso de Storm por proteger a Oliver era inquebrantable,
proporcionando un consuelo silencioso de que no estaban enfrentando este enigma solos. Esa noche, mientras James finalmente se retiraba a la cama, dejando a Storm en su posición elegida, no podía deshacerse de la sensación de que estaban cerca de descubrir algo importante. Sin importar lo que fuera, apreciaba que tenían a Storm para advertirles antes de que se convirtiera en un gran problema. A veces, pensó James, los instintos de un animal podían exponer lo que la percepción humana podría pasar por alto. El inspector de viviendas llegó el jueves por la mañana como se había programado, sus ojos agudos observando rápidamente la postura alerta y tensa de Storm en la guardería. Los perros son con frecuencia más efectivos que cualquier dispositivo que utilicemos, comentó, volviendo a colocar sus herramientas en el suelo. Son capaces de detectar cosas que nuestra maquinaria podría pasar por alto, como el sonido del agua fluyendo en una tubería o la madera doblándose bajo presión. James aclaró las tendencias de comportamiento de Storm mientras Margaret mantenía a Oliver cerca. El inspector prestó mucha atención, asintiendo mientras comenzaba su revisión. Empezó con mediciones fundamentales, verificando las paredes para la alineación vertical y los suelos para la planitud. Al llegar a la esquina relacionada con Storm, su nivel mostró una inclinación sutil, pero perceptible. Esto es intrigante, reflexionó el inspector, colocándose la mano en la pared. Sacó un medidor de humedad y lo deslizó por la superficie. La lectura del dispositivo aumentó notablemente cerca del lugar donde Storm había estado observando. Sin duda hay mayor humedad en esta área, afirmó. Y miren aquí, dirigió su linterna hacia las molduras, descubriendo una tenue línea oscura. Storm permaneció cerca durante toda la inspección, su mirada fija en la esquina. Cuando el inspector golpeó la pared, las orejas del perro se levantaron y un suave gemido salió de su garganta. El ruido era distinto de sus gruñidos nocturnos habituales, más insistente, como si afirmara que alguien más finalmente había reconocido lo que él había estado intentando informarles. La evaluación continuó cuidadosamente, con cada fase descubriendo hallazgos más preocupantes. Disculpas por la interrupción. Antes de continuar con la narrativa, solicito respetuosamente que le den me gusta al video y se suscriban a este canal. Es de suma importancia para nosotros. Lo aprecio mucho. El inspector notó un considerable daño por agua en el ladrillo exterior, sugiriendo que probablemente un canalón en mal estado era el culpable. Esto no era solo un problema estructural, era un desastre a la espera de suceder. ¿Podría Storm haber prevenido una tragedia? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. En lugar de ser redirigido durante la intensa lluvia, el agua se filtraba en la cavidad de la pared, socavando gradualmente la estructura. Las vibraciones que ha estado observando, anotó, probablemente se deben a que el agua se desplaza a través de materiales debilitados, como ladrillos sueltos o madera en descomposición. Era evidente que este problema se había estado gestando durante un tiempo, necesitando reparaciones urgentes para evitar daños adicionales. Esta situación ha empeorado debido a la primavera, inusualmente húmeda, aclaró el inspector.
Durante el día, el sol calienta la pared, lo que lleva a la evaporación y aumento de la humedad. Pero por la noche, a medida que las temperaturas caen, la humedad se condensa y vuelve a gotear. Ese movimiento recurrente es probablemente lo que su perro ha estado sintiendo. Es sutil, pero su percepción auditiva es mucho más aguda que la nuestra. Margaret acercó a Oliver, su expresión reflejando tanto gratitud por la explicación como preocupación por las consecuencias. El inspector continuó con su evaluación, tomando fotos y escribiendo notas detalladas. Descubrió que el problema se había extendido al espacio de acceso debajo, donde la humedad comenzaba a debilitar las vigas de soporte. Si esto hubiera pasado desapercibido unos meses más, podría haber tenido problemas estructurales graves, advirtió con seriedad. El daño por agua habría seguido expandiéndose, amenazando posiblemente la estabilidad de toda esta sección de la casa. Su perro probablemente los protegió de un problema mucho más grande, comentó el inspector con un gesto de admiración. James se inclinó para acariciar a Storm, quien finalmente se había calmado un poco, ahora que otros reconocían el peligro que había sentido. El inspector recomendó reparaciones urgentes, destacando que aunque la situación es grave, puede solucionarse por completo con el cuidado adecuado. Les proporcionó un informe detallado y los dirigió a múltiples contratistas confiables, capaces de manejar tanto los problemas de agua en el exterior como los daños en el interior. Esa noche, mientras esperaban los presupuestos de los contratistas, Storm mantuvo su postura vigilante junto a la cuna, aunque su actitud había cambiado. Sus gruñidos eran más suaves, como si sintiera que la ayuda estaba finalmente en camino. James y Margaret trasladaron temporalmente la cuna de Oliver a su habitación, siguiendo la recomendación del inspector hasta que se hicieran las reparaciones. Mientras James observaba a Storm adaptarse a la nueva disposición para dormir, siguiéndolos hasta su habitación, mientras les echaba un último vistazo a la guardería, se sintió inmensamente agradecido por la determinación de su perro. Storm había identificado un problema significativo semanas antes de que cualquier humano se diera cuenta, y su instinto de protección pudo haber evitado un escenario potencialmente peligroso. El contratista comenzó su trabajo la semana siguiente, y lo que encontraron hizo que el corazón de James se acelerara. Al quitar la pared, descubrieron que el daño por agua era mucho más grave de lo que la evaluación preliminar había indicado. Los peligros ocultos detrás de esa pared eran impactantes. Pero, ¿es posible que Storm hubiera salvado más que solo la guardería? ¿Qué habrías hecho en la posición de James? La viga de soporte de madera en esa esquina se había deteriorado gravemente y partes de la cavidad de la pared estaban infestadas de moho. El contratista aclaró que las vibraciones que Storm estaba experimentando probablemente se debían a que la viga debilitada se movía bajo la presión de la casa. Tu perro no solo te estaba alertando sobre el agua, dijo el contratista, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Esta viga podría haber colapsado inesperadamente. Estas casas antiguas a menudo ocultan sus problemas hasta que es demasiado tarde. James observó a los trabajadores registrar meticulosamente los daños, reflexionando sobre cuántas noches Storm había vigilado, consciente del peligro que residía detrás de esa pared. Margaret se alejó de la enseñanza para gestionar las reparaciones mientras James estaba ocupado. Observó el cambio en el comportamiento de Storm a medida que,
La tarea se desarrollaba. En lugar de su preocupado gruñido nocturno, ahora observaba atentamente a los contratistas, siguiéndolos a medida que sustituyeron los materiales dañados. Los empleados se encariñaron con su jefe de 4 patas, asombrados de cómo él se animaba cuando se acercaban a la esquina problemática. La veterinaria de la localidad, que había evaluado a Storm durante su preocupación, vino a ver cómo estaba. Aclaró que los perros son capaces de sentir vibraciones y sonidos tenues a frecuencias mucho más allá de lo que los humanos pueden escuchar. Storm no solo estaba escuchando el sonido del agua o la madera crujiente, explicó. Probablemente estaba sintiendo la inestabilidad general del edificio en sí. Los perros tienen una notable capacidad para detectar cuando algo en su entorno parece inusual. Mientras progresaban las reparaciones, James y Margaret se dieron cuenta de que numerosas otras casas en su área enfrentaban problemas comparables, aunque ninguna había sido identificada tan pronto como la de ellos. Margaret, su vecina de al lado, hizo revisar su casa después de conocer su situación y descubrió que el daño por agua comenzaba en sus paredes. El contratista indicó que las condiciones climáticas atípicas habían afectado a numerosas casas en la vecindad. Una noche, mientras James observaba la puesta de sol a través del plástico que cubría la pared de la guardería, vio que Storm actuaba de manera inusual. En lugar de su típica posición vigilante y gruñidos, el perro descansaba pacíficamente en su cama, observando a los trabajadores organizarse para la noche. El notable cambio en el comportamiento de Storm validó las sospechas de James. Su leal amigo finalmente se había dado cuenta de que la amenaza estaba disminuyendo. Las reparaciones duraron 2 semanas para finalizar, durante las cuales Oliver siguió durmiendo en la habitación de sus padres. Storm se adaptó a la disposición temporal, pero aún hacía frecuentes visitas a la guardería, revisando el trabajo del contratista con lo que parecía ser aprobación. Los empleados bromeaban que Storm era su inspector de control de calidad más vigilante. James contaba su historia a otros padres en el parque, enfatizando la importancia de observar las acciones de sus mascotas. Los animales sienten cosas que a menudo pasamos por alto, decía mientras Storm jugaba suavemente con Dan en su manta de picnic. Lo que parece un comportamiento extraño podría ser realmente significativo. Están intentando transmitir algo importante. La clínica veterinaria local incluso invitó a James a compartir su experiencia en un taller para dueños de mascotas, utilizando la narrativa de Storm para demostrar cómo los animales pueden detectar peligros en el hogar antes de que los humanos se den cuenta. Margaret hizo una presentación sencilla, con imágenes de los daños en la pared y las acciones alertas de Storm, ayudando a otras familias a reconocer la importancia de atender las advertencias de sus mascotas. A medida que las reparaciones se acercaban a las etapas finales, James contemplaba qué tan cerca habían estado de una posible catástrofe si Storm no había sido tan persistente en sus alertas. Si hubieran considerado su comportamiento simplemente como celos o ansiedad, el resultado podría haber sido bastante diferente. El contratista les garantizó que la nueva viga de soporte y las soluciones de impermeabilización evitarían cualquier problema similar en el futuro. Durante este tiempo, Storm recibió abundantes elogios y golosinas adicionales,
pero su mayor satisfacción parecía surgir de monitorear en silencio a Oliver durante sus tareas cotidianas. Los gruñidos nocturnos habían cesado por completo, sustituidos por tranquilas y pacíficas siestas junto a la recién reparada pared. James a menudo se encontraba merodeando en la entrada de la guardería, agradecido por la conexión compartida entre su hijo y su perspicaz guardián. Finalmente, llegó el día de trasladar la cuna de Oliver a la guardería completamente restaurada. Las paredes fueron repintadas con el mismo suave amarillo. Los marcos de las ventanas recién sellados y se instalaron nuevas molduras. El contratista añadió impermeabilización adicional en las paredes exteriores y mejoró el sistema de canalones para evitar cualquier futura intrusión de agua. Crucialmente, la peligrosa viga deteriorada fue sustituida por un robusto nuevo soporte. James y Margaret observaron ansiosamente mientras Storm entraba en la habitación renovada, cada uno curioso por su respuesta. El perro navegó por su camino de patrulla familiar, oliendo diligentemente a lo largo de las molduras, enfocándose intensamente en la esquina que había preocupado tanto tiempo. Tras una minuciosa revisión, Storm se tendió contento en su lugar favorito junto a la ventana, sin mostrar gruñidos ni indicios de incomodidad. Su calma proporcionó la perfecta tranquilidad que habían estado buscando. Esa noche, cuando pusieron a Oliver en su cuna por primera vez en semanas, la transformación fue notable. El espacio parecía sólido y seguro, libre de cualquier rastro de la brisa que había movido anteriormente el móvil del bebé. Storm tomó su lugar habitual junto a la cuna, pero en lugar de estar alerta y gruñendo, dormitó plácidamente, levantando la cabeza de vez en cuando para mirar a Oliver antes de volver a acostarse. ¿Te gustó esta historia? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la relación entre perros y niños? ¿Es posible que exista o es demasiado peligroso dejarlos juntos? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Si disfrutaste la historia, suscríbete a este canal y dale me gusta. Esta historia destaca que el amor de los demás puede realmente salvarnos. Y este fue solo un ejemplo de los extraordinarios instintos de un perro. En nuestro próximo video, descubre un relato verdadero que te dejará cuestionando lo que los animales realmente perciben. Confía en nosotros. No querrás perdértelo.